Y hoy viene el 20 de junio en Ezeiza, que fue un hecho muy terrible y muy lamentable, donde quedaron muchos muertos y bastantes heridos, ¿no? Eso fue el primer enfrentamiento que tenemos con la derecha del peronismo y con la derecha argentina, porque en esa época funcionaban organizaciones de la derecha argentina como el CNU, el CDO, que eran grupos de ultraderecha y que le respondían a la oligarquía argentina y respondían a nuestros intereses que no eran los que nosotros queríamos implantar en Argentina. Y el tema de Ezeiza fue terrible porque ahí se vio por primera vez la división del peronismo. Los que queríamos una patria socialista, como decíamos nosotros, porque Perón lo había dicho. Perón decía que Cuba era un espejo donde los argentinos nos teníamos que mirar para implantar un modelo nacional, popular y socialista. Eso nos decía Perón. Y por otro lado, había un peronismo que indudablemente no estaba de acuerdo en eso y quería implantar otro peronismo que no era precisamente el proyecto nacional y popular que Evita había levantado durante toda su vida y que eran las banderas que nosotros seguíamos. Nosotros éramos más elitistas que peronistas. Esto hay que aclararlo porque a partir de esa división de la derecha con la izquierda, se empezó a generar un caldo de cultivo como para que después termine en lo que terminó con la estresada y el golpe del 76, ¿no? Cuando fuimos a la Plaza de Mayo, el 1 de mayo, que Perón nos echó de la plaza, creo que ahí empezó el genocidio en Argentina. Esto lo digo como peronista. ¿Por qué? Porque al echarnos de la plaza le dio el poder a la derecha para que nos persiga y nos mate. Ahí se organizan las 3A. Matan a Ortega Peña, que era un diputado. Matan al cura Mujica. Matan a Julio Trosler, que se había salvado de los fusilamientos de José León Suárez en el 56. Y empieza la cadena de persecución, que después termina indudablemente con ese famoso proyecto Aniquilar la Subversión, firmado por Cafiero, Isabel Martínez de Perón y Rucauf. Y termina en el golpe del 76. Bueno, cuando viene el golpe del 76, ahí empezó el gran problema, ¿no? La persecución, la desaparición, la muerte, lo que ellos decían enfrentamientos, compañeros tirados de los aviones, vivos, porque les inyectaban pentotal y los tiraban vivos. Y empezó todo lo que después se conoció que fue un genocidio por parte del ejército argentino, aliado indudablemente con la derecha, siempre oligarca, que era la pata civil y eclesiástico, porque la iglesia participó activamente en ese golpe militar. Hoy von Bernich está preso a cadena perpetua, que era un eclesiástico de la provincia de Buenos Aires bastante importante. Ellos presenciaban las torturas. O si no, iban a la casa de la gente desaparecida y se ponían a hablar y conversar y hacían de agente de inteligencia que después le pasaban datos al ejército para que se puede y haga desaparecer a los compañeros. Eso pasó en La Plata también. Entonces nosotros, en Berazategui, que era el lugar donde nosotros teníamos como militancia, empezaron a desaparecer compañeros, a matar en lo que ellos decían fusilamientos, eran fusilamientos. El compañero que estaba a cargo del local de la Juventud Peronista, que era un compañero bastante grande, que tenía como 50 años, que era Rodolfo Pereira, el día de cumpleaños de la hija, entraron los servicios y lo mataron cuando estaba haciendo el asado y cayó arriba de la parrilla. 60 tiros le pegaron al compañero. Y así empezaron a allanar
a desaparecer, a torturar, a secuestrar. Yo fui uno de los que fue torturado y secuestrado por la dictadura militar. Estoy reconocido como víctima del terrorismo de Estado por el gobierno de la provincia de Buenos Aires y estoy con la aplicación de la ley 14042, que es la ley que reconoce a las personas que fueron secuestrados y torturados. Para más información, yo estaba en la lista de Chicolás, muy conocido. Era el jefe, en mano derecha del general Camps. Y por ese motivo me buscaban. Y por lo general en esa época buscaban con la foto en mano, ¿no? Ponían la foto, entraban a un baile, entraban a lugares públicos con la foto y buscaban. A mi madre la allanaron 2 veces. En algún momento le pegaron. Mi hermano era muy chico y también sufrió las consecuencias de esa dictadura salvaje y genocida. Pero bueno, había que irse, porque eran selectivos los tipos. A lo mejor caían en un lugar, allanaban, había 4 o 5 compañeros, llevaban a uno. Entonces los otros 3 compañeros decían, bueno, llevaron a fulano de tal, nosotros no tenemos nada que ver. A la semana caían y se llevaban a otro. Así era. Eran selectivos, eran bien perversos. Y bueno, había que emigrar, había que irse. Ya la carta de Rodolfo Bolsa anticipaba que la revolución estaba perdida y que bueno, que había que darle un final. Y así salí de Buenos Aires rumbo a ninguna parte, porque salí con un bolso en el baúl del auto, de un auto de mi tío, que me puso en la famosa terminal de la calle La Rioja y en 11, arriba de un micro que salía a Mendoza. A Mendoza fui, lugar que no sabía si volvía o no volvía. Era una época terriblemente difícil. Estuve en Mendoza unos 4 o 5 meses, hasta que hicimos dedo y nos vinimos a Metán, y de Metán vinimos a Tartagal. Tartagal, cuando llegué a Tartagal, era un Tartagal hermoso. Era un Tartagal que era lindo de ser vivido, ese Tartagal. La gente muy solidaria, muy buena. Tengo muchos recuerdos de ese Tartagal. Las caminatas por la calle Alverde, el centro de la Española, el Club Comercio, tantos recuerdos que a uno muchas veces lo lleva a la memoria, ¿no? Y vine a la casa de un tío que era Javier, que se había casado con Emelda Arias, acá en la calle Rivadavia. Acá están los hijos, Pedro, Jorge, Miriam. Y ahí me quedé, estuve 3 meses adentro de la casa de mi tío sin salir, porque no sabía primero dónde estaba y no sabía si salir o no salir. Esa era la realidad. Hola. Hasta que empecé a salir de a poco, me disfracé de hippie, me disfracé de artesano, empecé a hacer pulserita en la Galería Nasra, en la puerta, en la vereda, tirado con un paño negro. Y ahí empecé a conocer gente. Ahí lo conocí a Rolly Serrano, que tenía un negocio adentro de la galería. Conocí a Nico Aguirre, a Dólar, Carlos Alba, tantos que había ahí en esa época que se juntaban para charlar y conversar, porque era una época muy difícil. Y me acuerdo que un día hablaba mucho de Maracatú, una confitería bailable que era un quincho. Sí. Y hablaba mucho de la confitería bailable. Entonces me le arrimé un día a Rolando Serrano, a Rolly, y le dije que si me dejaba trabajar, yo iba a trabajar gratis. Lavar los vasos después del boliche, limpiar el piso.
La cuestión era justificar algo como para que nadie nos joda. Ese era el tema, justificar algo. Y así fue que empecé. Pero en el transcurso, todos esos transcursos, también sufrí, porque nosotros, sobrevivientes del genocidio, tuvimos dos persecuciones. La física, que era el exterminarnos físicamente, y a partir del advenimiento de la democracia sufrimos la persecución ideológica, ¿no? Terminamos siendo los zurdos de mierda, los subversivos, los terroristas. Eso terminamos siendo, para esa derecha argentina, ¿no? Para esa derecha enquistada también en los partidos políticos. Llámese Unión Cívica Radical, peronismo, Partido Justicialista, lo que ustedes quieran llamar. Pero a partir del 83, con el advenimiento de la democracia, las instituciones públicas, en un 80% la tomó la derecha argentina. No la tomó la parte nuestra de Nacional y Popular, no, la tomó la derecha argentina y cambió la política. Antes era una pasión y antes era por proyectos, por ideología y por honestidad. A partir del 83 empezó, si ponés 10 millones de pesos sos funcionario, y si no lo ponés, lamentablemente no lo sos. Ahora, ¿quién va a poner 10 millones de pesos por amor al pueblo? También en eso no tenemos que ser un poquito claros. Pero así empecé a trabajar en Maracatú y así empecé a sufrir también. Me agarró un día un tal Beterete, me puso contra la pared, me insultó de 1000 formas distintas. Porque era un placer para él hacerlo eso. Porque tenían el poder. Eran milicos que tenían el poder. Dentro de Maracatú, también, cuando Maracatú sufría los allanamientos, también el mismo tema. Un día salí de Maracatú a las 6 de la mañana, me paró la camioneta de los PM del Regimiento Monte 28, con el santiagueño Roja como jefe. Me tiraron arriba de la camioneta del piso, me pusieron el fal en la cabeza, me llevaron a la comisaría, me ataron, me dijeron que me iban a pelar y me instaron a insultar de una forma terrible. Creo que en ese momento llegó Rolly, como Rolly tenía a lo mejor algún tipo de relación por tener el boliche, me dejaron. Pero todo ese tipo de sufrimiento lo padecí durante la dictadura también, no solamente yéndome de Buenos Aires, sino también en el lugar donde estaba. Ojo, en esto quiero separar la gente, el vecino de Tartagal y los personajes que había en ese momento. Un día salí de Maracatú, 1 de la mañana más o menos aproximadamente, voy caminando por la Paca, entro por la 9 de julio, agarro la Rivadavia, que era la calle de mi tía, que vivía en la Rivadavia, casi pasando la Richera, a media cuadra, en la casa de los Arias. Llego a la esquina de Surso, que era una esquina que estaba un griego que se llamaba Surso. Miro para la izquierda y veo que lo sacan a Aldo Melitón Busto, ¿no? Y veo que lo cargan en el auto. Me acuerdo que era el auto que usaban los hijos de Río Sereniú. Y veo quién lo lleva. Contárselo no se lo podía contar a nadie. ¿A quién le iba a contar? ¿Qué iba a hacer la denuncia en la policía? Hoy era un desaparecido más. Entonces se tuvo que guardar eso en la memoria, porque la memoria nos dio la posibilidad de llevar a un montón al banquillo de acusados. Fue la memoria y la lucha de todos los compañeros que fuimos sobrevivientes del genocidio. Bueno, le conté a mi tía Melda. Me dijo: Cacho, no digas nada. Tratá, ya va a llegar el momento que vas a poder contarlo. Y llegó el momento, porque después, con David, que fui testigo en el Juzgado Federal de Salta, y logramos
no solamente por mi testimonio, porque fue un granito de arena, pero él logró la condena de 2 coroneles, que es Sir Polo y Arias, a cadena perpetua por la desaparición de Aldo Melitón Busto. Pero a todo eso, que se vivía en esa época, había compañeros, uno no tenía con quién conversar, uno se sentaba en la plaza y hablaba con uno mismo, porque ¿con quién ibas a charlar? Y más de esos temas. Y empezamos a vernos, parece que nos olfateamos los compañeros de los 70. Empecé a conocer a Inés Ferreira, que está acá, una gran compañera, que venía de Córdoba, de la misma forma, ¿no? Para salvar la vida. Eso hay que agradecerle a Tartagal, porque Tartagal nos cobijó. Eternamente agradecidos tenemos que estar. Y con Inés más o menos conversábamos, charlábamos, con Silvio, el esposo también. Empezó a llegar Chala Serrano, de Santa Fe, Marcelo Toranzo, de Córdoba. Y ya empezábamos a charlar, a conversar, pero no tan profundamente. Ahí subliminalmente identificados a través de la música, de la cultura. El rock nacional, León Gieco, Víctor Heredia, Mercedes Sosa. Era una especie de comunicación que teníamos. Tal es así que teníamos un programa en Radio Nacional, que el Pato Valverde, que era el disjockey de Maracatú, era el que iba todos los sábados a pasar música, pero pasaba música nacional, rock nacional, y todos contentos, más vale, no, todos. A lo mejor éramos 20, qué sé yo, Tuto Chapac, éramos 20, porque los demás no tenían ni conciencia de lo que era la música progresiva nacional. Y tampoco tenían conciencia de lo que estaba pasando en el país. Eso hay que decirlo. Hubo muchos que se hicieron como el avestruz, metieron la cabeza abajo de la tierra, inclusive con Aldo Melitón Bustos. Muchos vecinos de Tartagal sabían que Aldo Melitón Bustos iba a desaparecer. Y se callaron la boca, no dijeron nada. Al contrario, hubo vecinos en Tartagal que le pasaban los anónimos diciéndole que se vaya del país. Vecinos de Tartagal, que algunos eran profesores de la Escuela de Comercio Alejandro Aguado. A partir de ahí vino la democracia. Hago un relato rápido porque tampoco los quiero aburrir. Vino el 83. El 83 traía muchas esperanzas. Yo me acuerdo que el Partido Justicialista de Salta había hecho unos afiches que era un corazón, con un fusil y una lanza, que decía, si en la guerra, si la mentalidad de la guerra prevalece en la mentalidad de los hombres, es en la mentalidad de los hombres que tiene que erigirse los valores de la paz. Unos afiches que era un fusil con una lanza y un corazón. ¿Qué quería decir eso? Que nos dejemos de hinchar las pelotas a lo que ellos consideraban que éramos zurdos. Porque a partir del 83 aparecieron nefastos como este escritor que le entregó el Nunca Más a Alfonsín en la mano, una aberración, Nunca Más, porque fue una aberración, donde planteaba la teoría de los dos demonios, que había malos de un lado, malos del otro, terroristas, subversivos, zurdos, criminales de un lado, y del otro lado estaba el ejército que había cometido un genocidio. No, lo que hubo fue terrorismo de Estado. No fuimos los zurdos, subversivos, terroristas, maoístas, troquistas y todos los istas. Lo que pasa es que ellos implementaron eso para tratar de barrernos y meternos abajo de la alfombra, porque no querían que vuelva a implementarse un modelo nacional y popular en la Argentina. Y a partir de ahí empezaron a través de los medios de prensa y a través de la dirigencia política argentina de derecha a ocupar todos los cargos, a ocupar la historia
y a renegarnos a nosotros y no resolver nunca más quiénes fuimos en los 70, qué queríamos en los 70 y para qué luchaban los compañeros que hoy son desaparecidos. Fue terrible lo que pasó y lo que está pasando. Y si ustedes quieren algo que explique bien eso, miren la película 1985. Eso plantea la teoría de los dos demonios. La película 1985, porque ellos siguen a través de la cultura tratar de tapar, siempre tapar. Hubo uno que fue el director de la Biblioteca Nacional, González, que intentó descifrar y comentar y analizar lo que habían pasado en los 70. Lo hicieron bolsa. Los medios de prensa, más vale que hoy están en manos de la derecha argentina. No te van a dejar levantar la cabeza para explicar por qué luchaban los compañeros en los 70. Al contrario, eran subversivos, eran terroristas, metían bombas a las escuelas. Yo no creo que Miguel Ragón, el gobernador de Salta desaparecido, andaba con una ametralladora matando chicos en las escuelas y metiendo bombas. El que cree eso es bueno, porque directamente no conoció la historia o vivía en nuestro planeta. Pero nosotros somos los sobrevivientes del genocidio y los que le dimos la posibilidad a un montón de corruptos delincuentes políticos argentinos de que llegaran a los cargos, porque nosotros les hicimos el trabajo de base y nosotros fuimos útiles para ello a partir del 83. Y nosotros, para tratar de equilibrar un poco y estar insertado dentro de un sistema democrático, hacíamos un 25% para ellos y un 75% para nosotros. Un caso testigo es el mío. Yo, por ejemplo, era secretario del Consejo Deliberante de bloque, secretario del bloque del Partido Justicialista. Yo hacía lo que tenía que hacer, era un militante social. Me iba a los barrios, a la gente humilde, pues yo me recosté sobre la gente humilde, los que menos tenían, sobre eso me recosté. Y volvía con los bolsillos llenos de recetas, de medicamentos, de pedidos de polenta, a lo mejor, de algunas cosas así, sencillas, al Consejo Deliberante. Y empezaba a manguear por todos lados, che, no tenés para comprar esta receta. Y le solucionaba el problema. Solucionaba el problema yo que no lo solucionaban los concejales. Los concejales aparecían a la sesión, levantaban la mano, bajaban la mano, presentaban 2 o 3 proyectos que nunca se iban a cumplir y hasta luego, listo. Eso era. Porque si ustedes piensan ahora y me dicen cuáles fueron los concejales del 83 al 90, ¿quién se va a acordar? Porque no trascendieron. Y eso fue lo que se vivió en el periodo de la democracia argentina. Yo era el zurdo, a pesar de que era un buen peronista, y trabajaba, militaba, y hacía todo, me desvivía por hacer las cosas por la gente, y para que lleguen a los cargos, pero seguía siendo el zurdo. Seguía siendo el zurdo, el montonero, el subversivo. Y te lo decían en la cara los tipos. Te palmeaban la espalda y te decían, me acuerdo de uno, miércoles, ustedes los zurdos. Me tenía que bancar a Naso Cuellar en la calle diciéndome, ustedes los zurdos. Un día lo llamé y le digo, che, vení, ¿qué es zurdo para vos? ¿Izquierdista? ¿No sabés de dónde viene la palabra? Viene de Inglaterra, del Parlamento inglés. Los de la izquierda los que se sentaban a la izquierda eran los que buscaban la felicidad de la gente y un modelo nacional y popular, y los de la derecha lo enfrentaban. Si es así, estoy orgulloso de ser izquierdista y ser zurdo. Pero si vos no sabés lo que estás diciendo, cállate la boca. Porque acá hubo mucha gente que al no entender nada, empezó a calificar, y empezó a difamar, y empezó a denigrar a los compañeros que militábamos por una causa nacional y popular. Esa es mi verdad que no puede ser
a lo mejor la verdad de otros. Pero bueno, fue algo de lo que sucedió y lo que pasé yo en Tartagal. Nunca fui funcionario elegido por el pueblo, nunca trabajé en la municipalidad, pero sin embargo yo era el blanco. Y los que se robaron la guita y los que se hicieron edificios de 5 pisos en La Warner, a eso no los criticaron nunca. Qué raro, ¿no? Porque hubo gente que hizo mucha plata con la política. Pero esos son intocables, vuelven a Tartagal a buscar los votos, le dan los votos, listo, se van a Salta de vuelta y allá quedan y hacen sus negocios. Para terminar, regresé a Buenos Aires porque las puertas acá se me habían cerrado todas, estaba muy ahogado y empecé a pensar que tenía una familia, tenía hijos y tenía una esposa, que gracias a Dios mi esposa me acompañó en todo momento, ¿no? Tengo que reconocer que es una gran militante, mi esposa. Porque no todos tienen una esposa que los pueda acompañar en los momentos más difíciles. Y momentos difíciles nosotros los pasábamos. Muchas veces comíamos arroz, mientras los funcionarios que nosotros habíamos trabajado para que lleguen a los cargos comían en manjares, ¿no? Pero así es la militancia, así somos los militantes públicos, los militantes políticos, que damos la vida si es necesario para tratar de luchar por una idea para que sea más feliz el pueblo. Porque eso en definitiva es lo que buscamos. Muchas veces parece una utopía, pero seguimos a pesar de todo. Y acá estamos, los sobrevivientes del genocidio, siguiendo, luchando. Nunca odiamos a los militares que fueron genocidas, a los civiles que participaron con los militares, que acá en Tartagal hubo varios, a la iglesia. Nunca los odiamos. Al contrario, luchamos para que se sienten en el banquillo de acusados y paguen por los crímenes cometidos. Le dimos la posibilidad que no nos dieron ellos a nosotros, de ser juzgados. Y así los llevamos. Y así de a poco están yendo presos a cadena perpetua. Esa es la mayor alegría que uno puede llegar a tener. Y este relato es un granito de arena, chiquito, como para que tengan en el futuro las futuras generaciones, porque yo tengo mucha confianza en las futuras generaciones que van a ver la cosa de otra manera totalmente distinta. Va a llegar un momento que van a decir, che, paremos con este enfrentamiento, que no le sirve a nadie, no nos aporta nada y no nos sirve para nada. Tenemos el tema del agua en Tartagal. ¿Cómo hacemos para resolverlo? Tuvo un vicegobernador Tartagal y no solucionó el problema del agua. Una vez conversando con un diputado en la Cámara de Diputados, me dijo capitalino, él bien oligarca, porque el capitalino salteño es bien oligarca y si no tiene plata es oligarca igual. Me dijo, Javier, el problema del agua en el departamento de San Martín es difícil. Porque mira, si se soluciona el problema del agua en el departamento de San Martín, se van a ir a las empresas a radicar, a manufacturar los productos de la zona, y va a ser competitivo para Rosario de la Frontera, Metán, Güemes y otros departamentos. Yo me quedé pensando, digo, tan profundo es. Dice, mira, seguro le van a solucionar el problema del agua para que se bañen, tomen mate, qué sé yo, laven el auto, pero la solución definitiva del agua es competitiva con el resto del poder económico de la provincia de Salta. Eso lo tenés que entender, me dice. Y bueno, ¿a quién se lo dónde lo iba a decir? Los medios de prensa de Tartagal me tenían prohibido, hasta el día de hoy me tienen todo bloqueado.
No puedo opinar yo en Tartagal. A pesar de que tengo mi casa acá, pago mis impuestos, tengo mi hijo, pero no puedo opinar. No puedo opinar. Me tienen todos bloqueados. ¿A quién se lo iba a contar? Y bueno, no tenía que contárselo. Así que me lo quedé conmigo. Pero la única posibilidad que hay son las generaciones futuras. Ellos van a tener la posibilidad histórica de cambiar las reglas de juego con el Poder Central salteño. El Poder Central salteño es muy terrible. Lo puede decir la Mirta, que está acá en el camillo, que hemos militado muchas veces juntos, hemos ido a Salta y no hemos logrado absolutamente nada, ni siquiera traer algo para Tartagal. Hay que quebrar alguna vez el Poder Central salteño, pero hay que quebrarla como con dirigentes que indudablemente tengan bien grabado cuáles son los objetivos de cambiar la historia del departamento de San Martín. Yo estoy viendo y estoy siguiendo la actividad de Manuel Pailer, por ejemplo. Manuel se opone, es el único que se opone a proyectos que ellos quieren implementar y que bueno, él con una gran convicción se opone. Está bien, es uno solo, pero no está de acuerdo. Está planteando que no está de acuerdo. Que San Martín no está de acuerdo, porque en la representación de él está el departamento de San Martín. Y eso es bueno. Así que bueno, mi regreso a Buenos Aires, empecé a trabajar en una empresa con mi profesión, que era diseñador modelista, en una empresa que se llama Key Biscay, ropa de hombre, una empresa de ropa muy cara. Y a la semana que me fui de acá, tengo que aclarar que cuando me voy de acá no tenía plata, tenía un bolso. Y el que me da el pasaje para irme es Tito Ángel, él. Me dio la plata para que yo saque el pasaje. Que también lo rescato dentro de mi relato, porque cuando hubo gente nueva que se quiso incorporar para cambiar los destinos de Tartagal de una manera medianamente honesta, los hicieron bolsa. Y él es una víctima de eso. Porque Tito no fue intendente para robar plata. Fue para tratar de cambiar un poco la situación y cambiar un poco la cara de Tartagal. Pero los intereses muchas veces son mucho más terribles, entonces te enfrentan y te hacen... Creo que Tartagal fue el primer, eso lo conversábamos con mi señora, Tartagal fue el primer lugar donde se aplicó la fake news. Porque se critica de una forma que no tiene ni idea de lo que... Se matan por radio, se enfrentan, se hacen bolsas, si vos estás haciendo bien las cosas, te inventaron que tenés una hija con fulano. Ese tipo de conventillo no le soluciona el problema a la gente ni le soluciona el problema a Tartagal. Hay que juntarse, pero hay que juntarse para proyectos claros. La gente cuando se junta por proyectos claros para poder tratar de salir de la situación en que vive, lo logra, porque es una fuerza. No lo logra alguien que fue elegido por el pueblo y hoy se sienta en un escritorio a esperar que vengan del departamento de San Martín para ver si le solucionan algún problema. No, es la gente la que tiene que solucionar los problemas. Y a los funcionarios no hay que dejarlos solos.